¿Vas tú, no, Jorge? Sí. Vale. Pues cuando queráis. Perfecto, muy bien. Damos la bienvenida a este nuevo seminario del ciclo de igualdad que tiene lugar en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, y hoy justamente es sobre un tema de rabiosa actualidad, ya que ayer pues uno de los dos decretos, de los dos reglamentos que se aprobaron, hace referencia expresamente a los planes de igualdad. Realmente lo habíamos pensado también en verano, cuando se firmó el acuerdo entre sindicatos y el gobierno. Era pues de mucho interés, era más esperado, era necesario ese desarrollo reglamentario, y contamos hoy en el seminario, en primer lugar, con la moderación de Amaia Otaegui. Es siempre un valor permanente y fijo del ciclo de seminarios. Es, desde el punto de vista personal, pues es un encanto, y luego desde el punto de vista profesional, pues gracias a ella cuajan muchas de las propuestas que se lanzan en las reuniones preparatorias. Y además, en lo que es las exposiciones, contamos con Maricruz Vicente, que tenemos que agradecer también su presencia aquí. Ella es una de las partes que estuvo en todo el proceso de negociación, y es más, está firmada, o mejor dicho, está plasmada su firma en ese acuerdo. Por otro lado, también contamos con Begoña Maruán. Aquí repetiría lo mismo que he dicho de Amaia. Es un valor incalculable desde el punto de vista personal, profesional, y pues ayuda en todo lo que puede, y sobre todo sabe muchísimo del tema, de este y de muchos más, como hemos visto en años anteriores. Y ella dará una visión muy real y muy complementaria a lo que va a exponer Maricruz. Y en tercer lugar, pero no, como se dice en inglés, no por eso de menor importancia, contamos con María Antonia Araque. Ella conoce también muy bien esta realidad, conoce muy bien la dinámica de los planes de igualdad. Su aportación va a ser muy enriquecedora, pero está aquí como en su cargo de presidenta del Fórum Feminista de Madrid, una nueva incorporación que pues se suma a toda la aportación que había hecho y que está haciendo ENAR Sastre, y que estamos encantados de que quiera participar. Y hay que decir que ya en verano el fórum dijo que quería participar concretamente en este tema, en los planes de igualdad. No me alargo más, de nuevo reiterar las gracias. Solamente dos cosas. Recordar que, por favor, en el chat se pueden ir apuntando las preguntas que se quieran hacer a las ponentes y que después al final se responderán. Y la segunda cosa, que aquellas personas que quieran el certificado de asistencia, por favor que escriban un correo electrónico al email que viene en el programa. Muchas gracias y adelante, Amaia. Pues buenos días y bienvenidas a todas, a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada sobre acuerdos y planes de igualdad. No voy más que a complementar algunas de las cosas que ha dicho Jorge Torrens. Simplemente quería presentaros a las tres ponentes que nos acompañan hoy. La primera de ellas es Maricruz Vicente. Es difícil describirla, es una sindicalista desde los años 80, una sindicalista de comisiones obreras, ha participado como activista sindical en muchas y distintas responsabilidades, tanto en Euskadi, de donde procede, como en el ámbito confederal, donde desde el año 2018 forma parte de la ejecutiva de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, responsable del área de acción sindical, y como bien señalaba Jorge, es una de las personas que ha estado en la cocina de los reglamentos que complementan la ley de igualdad y que ayer justamente se aprobaron, uno sobre igualdad salarial y otro sobre elaboración y registro de los planes de igualdad. Realmente es un lujo y es un placer contar con ella, porque de primera mano nos va a relatar aquellos aspectos que a ella le parecen más relevantes y que han sido más importantes en la elaboración de estos dos reglamentos. Y por mi parte, nada más, simplemente quiero darle la palabra y agradecerle de nuevo su participación. Cuando quieras, Maricruz.
Bueno, buenos días a todas y a todos. En principio, bueno, pues agradecer a las personas que han organizado este seminario y su invitación a que me hayan invitado a participar en él, y además de poder tener el placer de compartir mesa, aunque sea virtual, con Begoña y con Antonia, que sin ninguna duda son un referente en el campo de la igualdad. Bien, el tema que se nos plantea hoy en este seminario, yo creo que a pesar de ser de sumo interés, yo creo que es también de auténtica actualidad, porque como ya se ha comentado, el martes se aprobaba por el Consejo de Ministras y de Ministros 2 reales decretos que suponen un avance muy importante en medidas específicas para hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de no discriminación entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en concreto. Estoy hablando del Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Estos reales decretos, como bien decía Jorge Torrens y Amaya, son fruto de la negociación en el ámbito del diálogo social tripartito. Por lo tanto, en este proceso de negociación hemos participado las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, las organizaciones empresariales, COE y CEPIME, y el Gobierno a través de los ministerios de Trabajo y de Economía Social y del Ministerio de Igualdad. A finales de julio dimos por concluidas las negociaciones con un acuerdo que finalmente simplemente fue ratificado por el Gobierno y por las organizaciones sindicales, y las organizaciones empresariales se descolgaron de la firma de este acuerdo. Hemos de decir que en todo el transcurso del proceso de negociación, que ha sido muy intenso porque no tenemos tiempo de desgranar los reales decretos, pero tienen mucho contenido que tenemos que desarrollar posteriormente en el ámbito de las empresas. Y bueno, pues ha sido una negociación complicada. Nos hubiera gustado, sin ninguna duda, que las organizaciones empresariales se hubieran sumado a este acuerdo, porque hubiera sido un elemento muy positivo para a posteriori desarrollar mejor los planes de igualdad en el ámbito de las empresas, pero bueno, finalmente no fue posible. No obstante, tenemos que decir que en el Real Decreto de registro salarial o de igualdad retributiva, las organizaciones empresariales estuvieron de acuerdo en todo su conjunto. Finalmente, donde tenían problemas de aceptar era en el desarrollo de los planes de igualdad en las empresas. No obstante, no firmaron ninguno de los dos acuerdos, pero tenemos que decir que en el contenido del registro salarial estaban totalmente de acuerdo. Fue un decreto que costó mucho sacarlo adelante, pero bueno, yo creo que en todo caso lo que sí queremos dejar claro es que hayan firmado las organizaciones sindicales o no hayan firmado este acuerdo, ahora mismo este acuerdo ya es norma legal, y por lo tanto hay que cumplirlo, y la obligación ya es para todas y para todos, tanto para quienes tenemos la obligación de negociarlos como para quienes tienen la obligación también de aplicarlos. Estamos, yo creo que ante dos herramientas muy importantes que ahora, como decía, lo tenemos que desarrollar en el ámbito de las empresas bajo los parámetros que ahora mismo tenemos. La valoración no puede ser de otra manera que muy positiva por tres razones fundamentales. Primero, porque el acuerdo es fruto del diálogo social, cosa que es poco habitual. Segundo, porque se ha producido una negociación a fondo y meticulosa de ambos reglamentos. Y tercero, como resultado de los dos primeros, los contenidos son muy importantes y suponen un avance cuantitativo en las medidas a tomar para acabar con la desigualdad laboral. Hemos de recordar un poco los orígenes de estos acuerdos, decir que la propia Ley 3 de 2007, del 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que supuso sin duda un importante impulso hacia la igualdad entre mujeres y hombres en general y en el ámbito laboral en particular, desplegó una serie muy importante de medidas y de instrumentos para este fin. El impulso que se da, pese a todo, demostró que resultaba insuficiente para alcanzar el propósito que la norma pretendía, lo que llevó a posteriori a la aprobación del Real Decreto 6 de 2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y en este introducen aspectos muy importantes. Entre otros, se amplía el número de personas trabajadoras que tienen que tener las empresas para hacer los planes de igualdad. Recordar que en la Ley de Igualdad estaba establecido para aquellas empresas que tenían más de 250 personas trabajadoras, y que en este Real Decreto lo que se determina es que todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras van a tener la obligación de realizar planes de igualdad en sus empresas. Se establece un periodo transitorio, pero en marzo del año 2022 todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras tienen que tener realizado su plan de igualdad. También en el Real Decreto 6/19 se establece por primera vez el registro retributivo de el registro salarial. Y determina al desarrollo reglamentario tanto cómo se ha de determinar los nuevos planes de desarrollo de los planes de igualdad, con las cuestiones que se introducen en este Real Decreto, y que además también determina al desarrollo reglamentario cómo y en qué condiciones ha de hacerse el registro registro salarial, como objetivo de acabar con la brecha y con la discriminación salarial que se produce en las empresas. Bien, acerca del registro salarial o retributivo. Esperad un momentito, por favor, no puedo hablar así, ¿vale? Perdonad. Bien, decía que el registro salarial o el registro retributivo, con el objetivo de conseguir la igualdad retributiva y acabar con la brecha salarial que se produce en nuestro mercado laboral, yo creo que es un elemento esencial para la detención en primera instancia de una posible brecha salarial entre mujeres y hombres, con conocimiento que nos permita implantar donde sea pertinente las medidas correctoras de la misma, y un elemento clave para el desarrollo de los planes de igualdad. Quien tiene que establecer el registro salarial son las empresas, y en ese registro salarial se tiene que contemplar no solamente los salarios bases, insisto, sino también todo tipo de complementos que se abonen en las empresas. Tanto los que están conveniados, es decir, que están recogidos en los ámbitos de los convenios colectivos, como aquellos que además puedan ser a criterio discrecional de las propias empresas. Por lo tanto, tanto los criterios, los salarios, los conceptos fijos, como todos los conceptos variables, sean salariales o extrasalariales, tienen que figurar en el registro salarial. Efectivamente, tiene que estar registrado desde el punto de vista de género. Tiene que estar, por una parte, los salarios que cobran las mujeres, los salarios que cobran los hombres, y hay que establecer las medias y las medianas para poder determinar si realmente se está produciendo algún tipo de discriminación en materia salarial. Además de esto, además del registro, que además hay que comunicar a la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras en qué momento se va a iniciar la configuración de ese registro, y la representación legal tendrá también acceso directo a ese registro salarial para poder determinar si realmente se ajusta a lo que la norma determina que debe de ser un registro salarial. En segundo lugar, se establece la auditoría salarial, que es otro de los conceptos, de los criterios que venían reflejados también en el Real Decreto 6 y que estaba prácticamente sin desarrollar. La auditoría salarial la tienen que realizar todas las empresas que tengan que hacer planes de igualdad.
Es decir, que todas las empresas a partir de 50 trabajadores y trabajadoras tienen que además llevar a cabo una auditoría salarial externa. Es decir, antes de que se me olvide, que el registro salarial se ha de imponer en todas las empresas, tengan el número de trabajadores que tengan. Así como la auditoría para aquellas empresas que tengan que realizar planes de igualdad, el registro lo tienen que realizar todas las empresas sin ningún límite por número de personas trabajadoras que ocupen. Bien, esta auditoría tiene un objetivo, y es obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa cumple con el principio de igualdad en materia de retribución y definir las necesidades para evitar, corregir o prevenir los obstáculos y dificultades existentes para garantizar la igualdad retributiva. La auditoría retributiva implica también las siguientes obligaciones para las empresas. Tienen que realizar un diagnóstico sobre la situación retributiva de la empresa, que eso conlleva evaluar los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de la discriminación salarial que se produce en el ámbito de las empresas viene como consecuencia de la valoración de puestos de trabajo que se realiza. Creo que el Real Decreto determina con bastante exactitud cuáles son los elementos que se tienen que evaluar, que dista mucho de lo que se viene evaluando, considero, habitualmente, donde aspectos que corresponden posiblemente mucho más en los puestos de trabajo más feminizados no se vienen teniendo en cuenta, y es una de las cuestiones que se recogen con nitidez en este reglamento. Por lo tanto, es muy importante que acertemos a la hora de elaborar las valoraciones de puestos en las empresas y tener en cuenta que hay que evaluar todos los contenidos como mínimo que el reglamento determina. Decir que tenemos ahora un margen de tiempo, una vez que está aprobado el reglamento, para llevar a cabo otro proceso de negociación que ya tenemos abierto, ya ha habido algunos contactos, pero tenemos que irlo cerrando, y es ponernos de acuerdo. Estamos negociando tanto con el Ministerio de Igualdad como con el Ministerio de Trabajo para hacer un protocolo de lo que debe de ser, desde el punto de vista de género, una valoración de puestos de trabajo, que sirva de referencia para las empresas, que sirva de referencia también para la representación legal de las personas trabajadoras a la hora de negociar. Por lo tanto, creo que estamos ante una norma novedosa también, hay que decir novedosa, pero desde luego llena de contenido y que nos va a ser muy útil para poder realmente conocer cuál es la realidad retributiva de las empresas. Porque una de las cuestiones más opacas que hay en las empresas en estos momentos son precisamente todo lo relacionado con las retribuciones. Y si hay opacidad, es muy difícil que podamos abordar medidas que acaben con la brecha salarial en las empresas, porque precisamente desconocemos dónde están los elementos que propician esa desigualdad y esa brecha salarial. Y yo creo que un buen desarrollo y un buen conocimiento un buen desarrollo de este Real Decreto y un buen conocimiento de la situación de la empresa nos va a facilitar muchísimas herramientas para poder trabajar sindicalmente y avanzar de una manera importante en ver cómo vamos igualando esos salarios, eliminando esas discriminaciones directas que también se producen, sobre todo indirectas, que son las que en mayor medida se producen, y yo creo que es un campo de trabajo importante e interesante a desarrollar en el seno de las empresas. En relación a los planes al Real Decreto que desarrolla el reglamento de los planes de igualdad. Yo aquí, como no tengo mucho tiempo, voy a hacerme referencia a algo muy importante, que es el tema del diagnóstico, porque creo que el poco avance que ha habido en planes de igualdad desde que salió la ley desde 2007, estaba de alguna manera ha estado condicionada porque no se sabía muy bien cuáles eran los elementos que como mínimo había que tratar y desarrollar en un plan de igualdad. Ha habido cierta confusión y de hecho
Hay planes efectivamente muy buenos que nos han servido también de guía a la hora de elaborar propuestas y de negociar, pero también hemos conocido planes que han confundido lo que debe ser un plan de igualdad con lo que debe ser un plan de medidas de conciliación en el ámbito de las empresas. Y muchos de los planes que hemos estudiado y que hemos analizado, nos damos cuenta que lo que se han dedicado es a recoger medidas de conciliación que en realidad forman parte de los planes de igualdad, pero no son precisamente planes de igualdad. Por lo tanto, el que haya que realizar un diagnóstico clave y sobre todo ese diagnóstico tenga que ser negociado con la representación legal de las personas trabajadoras, creo que es una cuestión fundamental para evitar también lo que ha pasado con algunos planes de igualdad, y es que no se han hecho partiendo de la realidad de las empresas, partiendo del conocimiento de las empresas, sino que se han externalizado y hemos llegado a tener pues planes de igualdad prototipos, que realmente eso no tiene ninguna validez ni va a solucionar ningún problema en el ámbito de las empresas ni de la igualdad. Por lo tanto, diagnóstico negociado con la representación legal de los trabajadores, elemento, desde mi punto de vista, clave para poder abordar con éxito los planes de igualdad. Y es un diagnóstico, y digo, y en lo que se determina, que ya se determinaba en el decreto 6, es qué aspectos fundamentales y básicos y mínimos debe de tener un plan de igualdad. Empieza por el proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la representación femenina, retribuciones, donde va a jugar sin ninguna duda un papel determinante el registro salarial del que estábamos hablando, y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Efectivamente, el analizar en profundidad cómo están las empresas, cómo se está produciendo, desarrollando estos factores en el ámbito de las empresas, evidentemente nos da un conocimiento profundo y desde luego yo creo que en todos y cada uno de estos factores te van a determinar o nos van a ayudar a determinar dónde se están produciendo las desigualdades, tanto en materia de contratación, del acceso a la formación, la promoción profesional, como consecuencia de la promoción, los salarios. Yo creo que es como aspectos mínimos, me parece que son lo suficientemente extensos como para poder realizar un trabajo estupendo en materia de planes de igualdad. También los propios planes de igualdad tienen su propio procedimiento. A margen de que todos estas cuestiones se tienen que desarrollar en los planes de igualdad, también los planes de igualdad tienen que establecer contenidos, objetivos cualitativos y cuantitativos, descripción de las medidas concretas, los sistemas de seguimiento y de evaluación, la descripción de los medios y recursos para el desarrollo de las medidas y de los objetivos. También yo creo que acotamos una cuestión que estaba sin resolver, que es quién negocia en aquellas empresas donde no hay representación sindical, y efectivamente quienes tenemos capacidad legal para actuar en el ámbito de esas empresas, que no tengan por las circunstancias que sean representación legal, somos las organizaciones sindicales mayoritarias o mayoritarias del sector quienes tenemos capacidad para negociar esos planes de igualdad, porque los planes de igualdad deben de ser son obligatorios en todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras, pero también tienen la obligación de negociar esos planes de igualdad. No se pueden imponer por parte de las empresas y no se pueden negociar por elementos extraños o ajenos a la propia empresa. Por lo tanto, la capacidad de representación donde no hay representación sindical somos las organizaciones sindicales. Y allí, efectivamente, donde hay representación legal, son los que tienen capacidad para negociar y pueden también desde ahí configurar su propia comisión negociadora, que también en el reglamento está establecido las normas de funcionamiento, cuáles son sus competencias, y creo que tenemos unos reglamentos bastante concretos, muy importantes, que hay que desgranar detenidamente cada uno de sus aspectos y que en realidad nos van a conducir a poder realmente realizar
planes de igualdad en las empresas, que obedezcan a los objetivos finales que tienen los planes de igualdad, que son acabar con la discriminación laboral que se produce todavía hoy, en pleno siglo XXI, y donde el exponente más claro es esa brecha salarial persistente, que a su vez está configurada por otra serie de discriminaciones que se producen en el mercado de trabajo. Por lo tanto, tenemos dos buenas normas, mucho trabajo por delante, mucho compromiso para llevarlo adelante, y estoy convencida que en breve podremos hablar de otra forma de los planes de igualdad y esperemos empezar a tener resultados positivos para la igualdad efectiva en el mundo del trabajo entre mujeres y hombres. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Maricruz, muchas gracias a ti por la claridad y por cómo te has ajustado al tiempo de una manera muy precisa. Realmente así da mucho gusto. No tengas problema porque, mira, ya estamos viendo desde ahora que vamos teniendo muchas preguntas por parte de las participantes, entonces luego vas a poder complementar aquellos aspectos específicos sobre los que te preguntan, porque este formato que es tan duro y tan complicado, ¿no? Pues necesitamos dejar un espacio especial para la participación, porque yo creo que esa es la única manera de que esto funcione. O sea, que luego vas a poder recalcar sobre algunas de las preguntas que te hacen. Bueno, y sin más, ya paso a presentaros a Begoña Marugán Pintos. Begoña es doctora en sociología y licenciada en Ciencias Políticas. Es integrante del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III, donde trabaja como profesora asociada y que a la vez complementa esta actividad con ser adjunta a la Secretaría de Mujer de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Tiene muchísimas publicaciones, artículos. En general están orientados hacia la perspectiva de género, sobre los temas vinculados al trabajo y a la violencia. Y como no quiero recortarle más tiempo del que a ella le corresponde, le paso sin más la palabra para que tenga sus 20 minutos que le corresponden. ¿De acuerdo, Begoña? Cuando tú quieras. Gracias por estar aquí. Gracias, Amaya, por la presentación y, en principio, agradecer, ¿no?, a la Escuela de Relaciones Laborales su invitación y, además, agradecer a la escuela su continuidad. Son 3 años de seminario y se ve que estos seminarios son muy necesarios. Por otra parte, estoy encantada y saludo la participación junto con mis compañeras de mesa, de esta mesa ficticia, cada una desde la mesa de su casa o de sus trabajos. Me alegra muchísimo estar con María Antonia por una cuestión personal, pero además me alegra que esté en calidad de presidenta del Fórum, porque mi propuesta es una reivindicación de un feminismo sindical, con lo cual me parece perfecto, o sea, me encanta. Y además me alegra mucho estar con Maricruz Vicente, no solo por una cuestión personal, sino también porque me agrada mucho que se visualice que dentro de una organización como es Comisiones Obreras, una organización sindical con una trayectoria donde las organizaciones sindicales han sido históricamente muy masculinas, dentro de la Confederación tenemos a una secretaria de Acción Sindical que es una mujer. Entonces, me alegra muchísimo, la verdad. En este capítulo de agradecimientos no quiero dejar de agradecer la propia constitución de la mesa y que hable sobre planes de igualdad, porque en este momento me parece que es hablar de las cosas que importan, de las cosas fundamentales. Voy a hacer un pequeño inciso. Cuando digo esto de por qué digo de las cosas fundamentales, las cosas que importan, es porque voy a intentar hacer un análisis de lo que estoy viendo estos días, ¿no? Se aprobaron los 2 reales decretos, como ha estado comentando Maricruz, y yo creo que es de agradecer además esta información que nos aporta, de rabiosa actualidad, y lo que se traslada en los medios de comunicación es la aprobación del reglamento de salarios, un reglamento que es importantísimo y que ella ha puesto muy bien y ha hecho hincapié en la visualización de una situación que es opaca habitualmente, ¿no? No quiero quitar mérito al reglamento de salarios, sin embargo, sí habla del reglamento de salarios y otro reglamento
que no es ni más ni menos que el reglamento de planes de igualdad. Planes de igualdad que contienen, entre otras cosas, lo ha dicho Maricruz hace un momento, que hablan de acceso, que hablan de selección, de contratación, de clasificación, de promoción, de formación, de retribuciones. Quiero decir que es una parte que está contenida en los planes de igualdad, de corresponsabilidad, de prevención del riesgo de riesgos laborales, de violencia y acoso. Entonces, claro, es muy duro. Estamos hablando de introducir la igualdad en las empresas. El comentario que ha hecho Maricruz de nos habría gustado que estuviera la patronal, estamos intentando cambiar las relaciones laborales desde la perspectiva de género y no es poco, ¿no? Quiero decir que yo creo que ahí está todo dicho. Entonces me da un poco de pavor y digo que esto estamos entrando en lo fundamental porque me parece que, sin desmerecer el de retribuciones, me parece fundamental centrar y reivindicar la importancia de los planes de igualdad en las empresas y en las administraciones públicas, porque si no nos puede pasar como empezó a pasar cuando se empezó a hacer sociología del trabajo en los años 80, que hacíamos una sociología que pensábamos que era feminista y lo que hacíamos era ver si las mujeres estaban empleadas o no. Quiero decir, lo que estábamos utilizando es el criterio de la empleabilidad, un criterio único masculino, y no nos dábamos cuenta de que además del empleo existe el trabajo y que además las mujeres tenemos otra serie de habilidades, ¿no? Entonces, por eso me parece que es poner la atención donde está, y es en lo gordo que es el plan entero, ¿no? Y dicho esto, lo que voy a hacer es una presentación. Voy a subir la presentación, espero no tener problemas, porque estas cosas a mí no es que se me den perfectas, precisamente, pero se ve, ¿verdad? Entonces, ¿veis la presentación? Vale. Entonces, lo que voy a hacer, lo he titulado Planes de Igualdad, una evaluación desde la perspectiva feminista y feminista sindical. ¿Por qué feminista sindical? Porque aunque voy a intentar hacer algo de sociología, yo sigo un poco la línea del gran sociólogo Roy Mill, que nos dice en la imaginación sociológica aquello de debéis aprender a usar vuestra experiencia de la vida en vuestro trabajo intelectual, examinándola e interpretándola sin cesar. Y yo, si una experiencia en la vida tengo, es la de llevar bastantes años en los planes de igualdad y pensar qué estamos haciendo ahí. Y lo estoy haciendo como sindicalista, entonces no quiero hacer una presentación que sea excesivamente teórica, excesivamente abstracta, porque en realidad quiero hacer una mirada sociológica, pero desde la experiencia práctica. Y por eso pongo ahí a Cabreadita, que es una imagen que sacamos en la federación y que a mí personalmente me encanta, ¿no? Voy a hacer un repaso, intentar ser muy breve y muy rápida, para seguir. Lo que voy a hacer es una pequeña foto, una foto rapidísima, cuantitativa, no me da tiempo a más, pero ver qué está pasando cuantitativamente en las administraciones públicas, en las empresas y en las ONG con los planes, para hacer un DAFO, que me parecía una forma de condensación que nos permite ajustarnos más al tiempo y, si me da tiempo, algunas conclusiones. Respecto a las administraciones, yo diría que tenemos un problema, tenemos un grave problema. Tenemos la Administración General del Estado, que está en el segundo plan de igualdad, un plan que debería estar evaluando y debería estar negociando el tercero, pero no sabemos en qué punto está. Está por ahí perdida. Pero tenemos las administraciones autonómicas. Las administraciones autonómicas es de vergüenza, directamente de vergüenza, porque de las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, solo 6 comunidades en este momento tienen aprobado plan de igualdad. Es decir, el 68% está sin plan de igualdad. Es bastante significativo, ¿eh? Es verdad que existen los planes estratégicos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, esos planes que son para la ciudadanía y algunos de los cuales recogen en algún eje concreto o en algún apartado del articulado algún aspecto respecto a sus propias plantillas en materia de igualdad, y ahí pongo esos planes estratégicos que lo recogen, ¿no?
Pero además tenemos la administración local. Con la administración local tenemos una serie de planes aprobados en las diputaciones locales. Ahí pongo los planes que están aprobados. En concreto, en 9 diputaciones tenemos plan de igualdad. ¿Y qué pasa con los ayuntamientos? Pues con los ayuntamientos tenemos un gravísimo problema, porque incluso ayuntamientos muy grandes no tienen plan de igualdad. Como ejemplo, el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, capital del Estado, se firmó en 2016. En Sevilla hay un plan de igualdad, pero un plan de igualdad que no contiene un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Y esos son solo dos ejemplos. Si bajamos a los ayuntamientos pequeñitos además han confundido lo que es un plan de igualdad para su plantilla con los planes estratégicos para la igualdad de sus ciudadanas, con lo cual tenemos, como os digo, tenemos una situación muy paradójica, porque para contratar con las administraciones públicas tienen las empresas que tener un plan de igualdad, las empresas que están obligadas por número de plantilla, y sin embargo resulta que nos encontramos con que las administraciones públicas no cumplen sus propias normas, ¿no? Hicimos una campaña en la CSC que decíamos las administraciones suspenden en igualdad, porque las administraciones no tienen plan. Y yo creo que es bastante claro. ¿Qué nos pasa en las empresas? Pues en las empresas lo que nos sucede es que no teníamos muy claro cuántos planes de igualdad teníamos. Lo que tenemos es el REZCON con el registro, y con este nuevo reglamento que tenemos en este momento tenemos una buena base para tener datos cuantitativos, ¿no? Puedo decir que hasta el año 2019, hasta marzo de 2019, solo había cerca de 300 planes, no llegaban a los 300 planes registrados. En este momento hay más de 1.200. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido en medio no ha sido ni más ni menos que se ha aprobado una norma, que es la de contratos del Estado, que obliga a las empresas que quieren licitar con la administración a tener su plan de igualdad aprobado, con lo cual rápidamente las empresas han querido tener un plan de igualdad, por lo menos para pasar el trámite, ¿no? Que esa es otra de las cosas que luego hablaremos, ¿no? ¿Y qué pasa con las ONGs? Estamos empezando a hacer planes de igualdad en las ONGs y tenemos unos problemas gravísimos. Tenemos graves problemas porque como las empresas tienen una estructura de recursos humanos muy bien planteada y muy bien planificada, las ONGs no tienen a veces esa estructura, y los planes de igualdad están sirviendo para articular algún tipo de organización o regulación. Y en segundo lugar tenemos la idea del altruismo de los gestores, gerentas, en este caso, de las ONGs, que entienden que ellos saben perfectamente lo que su plantilla necesita, y entonces ¿para qué va a necesitar la RLT? Si la RLT ya es una cosa como antigua, como bueno, de otra época del siglo pasado, ¿no? Entonces eso es un problema y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Esta es la foto que existe en este momento. Para hacer un resumen rápido, he diseñado un DAFO, ¿no? Viendo las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué debilidades tenemos respecto a los planes de igualdad? Y en este sentido también, si intento hacer una sociología crítica, tengo que ser crítica también con las cosas que hacemos y ser honesta, ¿no? Yo siento que todavía en este momento, y después de 13 años de aprobada la Ley de Igualdad, los planes de igualdad son las primas de los convenios colectivos, cosa que me duele en el alma. Me parece que los planes de igualdad tienen muy poca relevancia para la importancia que tienen. Tienen otra debilidad, y es que convenios colectivos llevamos negociando mucho tiempo, pero planes de igualdad estamos aprendiendo ahora a negociar, ¿no? Además hay un problema, y es que se asimilan los planes de igualdad con las mujeres, y cuando se asimilan las cosas de mujeres son esas cosas de chicas que tienen menos importancia. Negociar está muy bien, pero el problema fundamental es que se necesita perspectiva de género para plantear una acción transversal que corrija las brechas de desigualdades, ¿no? Por tanto, hay un problema porque muchas veces negociamos desde las secretarías de las mujeres, pero lo importante no es que negocien las secretarías de las mujeres, lo importante es que negocie la RLT de todas y cada una de las empresas para poder después hacer el seguimiento, ¿no?
Durante mucho tiempo hemos negociado muchas medidas, algunas que han sido simbólicas y muy importantes. Por ejemplo, hemos conseguido ya la inclusión del lenguaje inclusivo y que no se utilice un lenguaje machista o sexista. Pero eso a los trabajadores y las trabajadoras les afecta poco en su vida cotidiana. Entonces necesitamos negociar derechos efectivos para la clase trabajadora, ¿no? Y además tenemos que empezar a cambiar el discurso de que los planes de igualdad no tienen coste. Todo tiene un coste. Y decir que esto es gratis es mentira, porque entonces no se invierte, ¿no? Y luego tenemos la cosa de que hemos desgastado muchísimo en negociar, que es fundamental, en acordar, que es mucho más difícil todavía, pero es que lo importante es que los tenemos que implementar y los tenemos que seguir y los tenemos que cumplir, ¿no? Y esa es una de las grandes debilidades actuales. ¿Qué amenazas tenemos? Tenemos un momento durísimo. Vamos a perder muchísimos puestos de trabajo y cuando se pierden puestos de trabajo y se pierde empleo, la igualdad queda relegada a un enésimo plano, ¿no? Creo que muchas veces el feminismo y desde el feminismo se ven los planes como la única opción para la igualdad y lo que tenemos es que convencer al feminismo, a los feminismos en general, de que hay planes de igualdad, pero hay convenios colectivos y que también hay que pelear los convenios colectivos, hay que pelear las regulaciones y hay que pelear las normas de seguridad social. La regulación de seguridad social es fundamental porque ahí está la brecha en las prestaciones después, ¿no? Muchas veces pensamos que firmar un plan de igualdad y publicarlo en el BOE es el final y desgraciadamente hacer eso es el principio, ahí empieza el plan de igualdad, ¿no? Otra de las amenazas es que podemos dar pasos en falso, ¿no? Y hacer que se cumpla la ley como está sucediendo en este momento, porque tienen que presentarlo para licitar con la administración y luego no se cumplen, no los denunciamos, no estamos ahí dando la tabarra para que se implementen, de tal manera que estamos dando un cheque en blanco a las empresas y administraciones y estamos adecentando una discriminación que se perpetúa, porque además nos dicen que ya tienen plan de igualdad. Otra de las gravísimas amenazas es que se confunden los planes con la conciliación. La conciliación no es igualdad y la conciliación para mujeres no solo no es igualdad, sino que es más discriminación. O sacamos el tema de la conciliación para los convenios colectivos y regulamos otras cosas y en los planes de igualdad regulamos corresponsabilidad o estamos haciendo un flaco favor a la igualdad. Se puede crear una brecha, esto es otra de las amenazas, entre la negociación de planes de igualdad y convenios colectivos, ¿no? Los convenios colectivos que son como lo prestigioso que lo negocian los hombres y los planes de igualdad que lo negocien las mujeres, que son esas cosas de chicas, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me preocupa es acrecentar la brecha que existe entre las mujeres. Las mujeres no estamos todas en la misma posición ni en la misma situación. Y me preocupa muchísimo que estas regulaciones que son tan importantes y favorecen tanto a una clase importante de las mujeres, de la clase trabajadora, se olviden que con esto hemos acabado. Tenemos a mujeres a las que no van a llegar los planes de igualdad y tenemos que ver cómo llegamos a ellas. Pero tenemos fortalezas, señoras. Tenemos una norma que nos ampara porque tenemos una buena regulación. No es un problema de normas en este momento, ¿no? La idea, he dicho la ley de contratos públicos y ahora mismo se ha hablado de las dos regulaciones que se acaban de aprobar, ¿no? Y además vemos con eso la posibilidad de que Inspección de Trabajo actúe y sancione cuando hay que sancionar, ¿no? Tenemos que esas normas están obligando a las empresas a hacer cosas que a lo mejor no querían, pero las tienen que hacer porque es de obligado cumplimiento, ¿no? Los planes de igualdad nos han dado la capacidad de visualizar la discriminación, pero no la discriminación social, eso de, bueno, las mujeres están peor que los hombres, pero en mi empresa no pasa. Porque cuando nos ponemos a hacer los diagnósticos, vemos que en su empresa, en todas las empresas, pasa. Entonces lo vemos no en abstracto, lo vemos en concreto. Y lo vemos en una foto en la cual las personas que están hablando en la mesa de negociación tienen capacidad de actuar sobre ella para irla corrigiendo, ¿no? Eso significa introducir cambios reales en algo tan importante como el empleo, algo tan importante como de donde la gente come. No nos olvidamos que estas son las cosas de comer, ¿no? Una fortaleza grandísima de los planes de igualdad que no tienen otro tipo de negociaciones es que se hace un diagnóstico previo y que estamos trabajando sobre información real y que además tenemos que
cogobernar, cogestionar administración, empresas, sindicatos. Y eso es muy importante, ¿no? Porque la discriminación no es una cosa de ahora, es una cosa de siglos, que no vamos a acabar con ella si no trabajamos coordinadamente, ¿no? Además se crea un buen ambiente, un mejor ambiente de trabajo y además estamos concienciando a personas que negaban la existencia de discriminación. Yo me he encontrado con responsables de recursos humanos que han acabado viendo la discriminación después de trabajar en su plan de igualdad, cosa que no habrían admitido nunca. Es decir, hemos llegado a espacios del feminismo donde nunca antes habríamos llegado con los planes de igualdad. Y tenemos una oportunidad, la oportunidad del momento, ¿no? Tenemos un gobierno que en este momento está comprometido con la igualdad y lo está demostrando. Así lo está demostrando el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Igualdad. Que tenemos una situación en la cual los planes nos dan la posibilidad de hacer una sociedad democrática de verdad, porque una democracia que no tiene la igualdad como principio y no la practica en todos sus ámbitos no es una democracia completa. Y de eso creo que tenemos que estar orgullosas porque estamos contribuyendo a ello. Creo que tenemos la oportunidad también, después de las luchas y la visibilización del empoderamiento feminista, de conjugar esas luchas de los feminismos con el sindicalismo para no retroceder, ¿no? Y contemplar los aspectos en lo laboral desde otro lugar, que estén las mujeres negociando y que estemos creando negociación y pensando en la negociación desde criterios de igualdad nos hace trabajar las negociaciones, todas las negociaciones, desde otros puntos de vista y desde otras miradas, porque las mujeres no separamos lo personal de lo laboral, de lo familiar, y eso nos hace pensar de otra manera. El tema del teletrabajo, por ejemplo, nos ha hecho reflexionar muchísimo y las mujeres han dicho muchísimas cosas, ¿no? Creo que estamos luchando, con el tema de los planes de igualdad, estamos luchando contra la discriminación, porque en realidad, contra la violencia, porque la violencia tiene su base en la discriminación. Si vamos acabando con la discriminación, vamos a conseguir reducir las violencias machistas. No solo la violencia en el trabajo, el acoso sexual, sino también la violencia de género dentro de los hogares. Tenemos la oportunidad con los planes de cogestionar, ¿no? De gestionar junto con las empresas. Bego, y de tienes hacer 2 minutos, querida. Vale. Con empresas que necesitamos que sean más dinámicas, más eficaces, más modernas, ¿no? Y algo fundamental, que no se nos olvide, hacer buenos planes de igualdad y conseguir introducir la igualdad en las empresas significa que vamos a ganar todos. Los planes de igualdad no son planes de igualdad para las mujeres, son planes de igualdad que al final acaban favoreciendo a toda la clase trabajadora. Y con este DAFO así acabado, algunas conclusiones. Primero, creo que hay que felicitar las normas son necesarias, pero las normas solo son insuficientes. Se necesita personal formado en perspectiva de género que sea capaz de llevarlo a cabo. Y se necesita que se contrate a personal específico para llevarlo a cabo, porque estas medidas no se llevan solas, no se llevan dándola como una tarea más a determinadas personas que están trabajando en recursos humanos, en desarrollo de personal, no, necesitamos personas para ellas específicamente. Necesitamos concienciar de alguna manera a trabajadoras y a trabajadoras que los planes de igualdad son un derecho, son una herramienta y que tienen que pelear con ello. Igual que pelean por los convenios colectivos, tienen que pelear por los planes de igualdad, porque es su derecho. Se hacen falta cambios de mentalidad y ese cambio de mentalidad exige una fuerte alianza entre los feminismos y el sindicalismo. La actual crisis nos va a hacer retroceder a las mujeres si no nos unimos y no resistimos. Por tanto, me parece que es fundamental, y esta es la última frase, me parece que en este momento es más necesario que nunca hacer un feminismo sindical. Muchísimas gracias, Begoña. Yo sé que es muy difícil para las personas que sabéis tanto, que tenéis tanto criterio, que tenéis tanto que decir, sujetaros a estas circunscripciones de tiempo, pero es que no nos queda más, porque este formato es el que es y porque además tenemos un montón de preguntas de participantes que ya estoy viendo en el chat, que creo que además es el momento, bueno, nuestra obligación es también conseguir que participen, ¿no? Entonces,
Te agradezco mucho, Begoña, te has ajustado perfectamente al tiempo. Y seguidamente, para no perder más, voy a presentar a María Antonia Araque Alonso. María Antonia es licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense. Su vida laboral ha transcurrido en el sector público, en la Fábrica Nacional de la Moneda, forma parte de la plantilla de la imprenta de billetes del Banco de España, está vinculada a comisiones como afiliada desde hace muchos años. En los últimos 12 años ha mantenido una intensa labor sindical como representante de los trabajadores y las trabajadoras, ha negociado planes de igualdad y además participa en actividades de formación y sensibilización desde la Secretaría de las Mujeres de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones de Madrid. Y además, recientemente ha sido nombrada presidenta del Fórum Feminista de Madrid. Entonces, combina esa doble faceta desde el ámbito sindical y desde una representación institucional desde el feminismo, y entonces estamos encantados de que participen encantadas de que participen en esta mesa redonda, y sin más le doy la palabra a María Antonia, cuando tú quieras. 20 Muchas minutos. Gracias. Muchas gracias, Amaya. Gracias a la Escuela de Relaciones Laborales por entender que podía participar con alguna contribución interesante. Y también muchas gracias a Enar Sastre en concreto y al Fórum Feminista por confiar en que podíamos abrir esta línea de trabajo desde el punto de vista de lo sindical, de lo laboral, dentro del trabajo que se hace en el movimiento feminista, ¿no? Yo voy a intentar no repetirme al respecto de cuestiones que ha enumerado Begoña, porque comparto su línea de argumentación. Bueno, porque, a ver, mi mensaje es reivindicar y reforzar la entidad de los planes de igualdad como negociación colectiva feminista. Ahora mismo, repasando la situación, ¿no? Tenemos una situación en la que no tenemos resultados satisfactorios, a pesar de tener 12, 13 años ya de implantación de la ley y de desarrollo de planes, ¿no? Seguro, estamos de enhorabuena, los reglamentos que se acaban de publicar van a facilitar el camino de aquí en adelante, pero tenemos que cambiar de estrategia. Yo creo que es necesario un cambio de estrategia para, además de implementar las nuevas normas, para conseguir nuevos resultados diferentes. Somos conscientes de que tenemos entre las manos un instrumento que es muy técnico, y se le ha dedicado muchos esfuerzos sindicales a aprender a elaborarlos correctamente, ¿no? Porque hay que manejar muchos datos, tiene una estructura concreta, parte de un diagnóstico, hay que saber leer esos datos y para poder sacar conclusiones y tomar las medidas oportunas, pero desde mi punto de vista yo creo que se han tomado menos esfuerzos en su carácter negocial, ¿no? En su carácter de negociación colectiva. De hecho, nos hemos visto en los tribunales, hemos tenido recientemente sentencias muy importantes, ¿no? que han anulado planes precisamente porque no se han cumplido las condiciones de la negociación colectiva, no se ha cumplido la configuración de las mesas, ¿no? la representatividad, la capacidad de interlocución. Y es importantísimo, es tan importante que el plan sea ajustado a la realidad de la empresa y a la necesidad de las deficiencias, como que cumpla toda la normativa, toda la reglamentación jurídica al respecto de su carácter de Entonces, por hacer un repaso, coincido, no en el 100% de los casos, pero la generalidad, los planes se han adoptado por conveniencia, no por convicción. Se han supeditado a la situación económica de las empresas, con lo cual, a pesar de la obligatoriedad, pues se ha suspendido en muchas ocasiones su adopción. No han incorporado inversiones, como ya ha dicho Begoña, y tampoco han incorporado generalmente cambios significativos, ¿no? Las brechas están ahí, ¿no? No
no podemos ver otra cosa. Se han generalizado acciones de sensibilización, que están muy bien, acciones pedagógicas, pero que bueno, no han profundizado en cambios estructurales. Luego también ha existido una maniobra en la que se han mezclado con estrategias de fomento de diversidad, de gestión de diversidad, de inclusividad de la identidad, que son estrategias posmodernas que al final diluyen la fuerza de la defensa de los derechos de las mujeres, y además es una estrategia que las empresas utilizan para una mejora competitiva, ¿no? Una cuestión de imagen, ¿no? En cuanto que dan representatividad, pero que desde el feminismo se analiza también, ¿no? Los derechos de las mujeres per se, da la sensación de que no son lo suficientemente importantes como para ser defendidos de forma exclusiva, ¿no? Tienen que acompañarse de otras reivindicaciones, de incorporar otros colectivos o incluso hasta, bueno, y como digo, diluir. Y ese no es el objetivo de los planes de igualdad definido por la Ley de Igualdad. Entonces, a partir de hoy, con estas nuevas herramientas, como digo, y ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? Pues yo creo que las trabajadoras, porque es verdad, como también decía Begoña, ¿no? Es verdad, los planes de igualdad al final afectan a las mujeres trabajadoras con capacidad de tener cubiertas por la negociación colectiva, o sea, no a todas las mujeres. Pero las trabajadoras no podemos pasarnos de nuevo una década esperando a que haya efectos, a que haya resultados, a que se reduzcan esas brechas, ¿no? Estamos sufriendo también unos cambios, una aceleración de cambios socioeconómicos que nos hacen más vulnerables a las mujeres, nos traen nuevas fórmulas de precariedad derivadas de la digitalización, el teletrabajo, como decía Begoña, que tiene esa doble faceta, pero que al final lo que hace es volver a meter a las mujeres en casa y encima combinar las tareas laborales, las familiares, las domésticas, etc. Todo ello pues con el aderezo del rearme patriarcal, ¿no? que nos trae un modelo económico basado en la explotación de las mujeres, que lo mantiene con violencia, ¿no? y con la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres. Yo creo que desde el punto de vista sindical tampoco sería interesante dejar pasar este momento para enganchar, conectar con más intensidad con el movimiento feminista, ¿no? Incorporar a las mujeres de forma más intensa al core del negocio, ¿no? por así decir, incluso reforzar la capacidad contractual de los propios sindicatos, ¿no? Asumiendo este tipo de negociación con más intensidad. No podemos, además, yo creo, seguir desperdiciando la fuerza vinculante de los planes de igualdad como acuerdos colectivos y además el gran esfuerzo que requieren, ¿no? No podemos desperdiciarlo en que queden en la pedagogía, ¿no? La pedagogía, cuando es una herramienta de transformación, de redistribución. Pues, bueno, yo, como digo, reivindico el carácter feminista de la negociación colectiva, ¿no? Y que se dé un cambio en la estrategia de forma más ofensiva. Feminista, pues porque el sujeto son las mujeres, ¿no? El sujeto de esta negociación colectiva y de estos pretendidos cambios son las mujeres, ni otros colectivos, ni diversidades, ni hombres, somos las mujeres. El objeto es remover los obstáculos que nos mantienen de forma sistemática en la parte más débil del mercado laboral. Y todo ello requiere una claridad conceptual, ¿no? Una claridad conceptual desde el feminismo, pues, que facilite la interpretación de los datos y la propuesta de soluciones. Reivindicar su carácter de negociación colectiva.
estamos hablando de que es una herramienta, la negociación colectiva, herramienta fundamental en una sociedad democrática para la redistribución de la riqueza, ¿no? Está sujeta a una reglamentación concreta y tiene un carácter normativo principalmente, crea reglas y compromisos que hay que cumplir. Y los planes dentro de ese ordenamiento pues, son el recurso que tenemos para defender en exclusiva, en concreto, los derechos laborales de las mujeres, pero evidentemente, como decía Begoña también, no solo se defienden los derechos de las mujeres en los planes de igualdad, evidentemente cuanto más estén integrados en los convenios colectivos toda la perspectiva de género, pues muchísimo mejor. Además, la negociación colectiva de los planes, desde el punto de vista de los planes de igualdad, es más dispersa, creo, mucho más dispersa que los convenios colectivos, quizá. Estamos hablando de que en 2022, no sé si, creo que las cifras eran en torno a 27.000 empresas tendrían que tener planes de igualdad. Además, los planes pues son uno por empresa, no es posible la extensión, la adhesión, o sea, en cada empresa tiene que producirse una negociación y esto requiere una tremenda dificultad, ¿no? Porque los equipos negociadores, estamos hablando que las empresas de 50 trabajadores son comités de 5, bueno, pues en muchas ocasiones no tienen experiencia negociadora, no tienen experiencia tampoco ni conocimiento género y los sindicatos hacen un gran esfuerzo de formación y de asesoramiento y tal, pero no se llega a todo, y todas tenemos experiencia del recurso a consultoras o recurso a otro tipo de recursos que a la vez que te hacen el diagnóstico, te leen los datos, pues te traen el plan elaborado, ¿no? El plan arquetipo, como también comentaba Maricruz anteriormente. Entonces, bueno, una vez dicho esto, mi visión, yo creo que a pesar de lo difícil, es necesario establecer unos compromisos marco a nivel confederal. Yo sé que el acuerdo de negociación colectiva incorpora elementos de igualdad de género, pero creo que sería mucho más fácil que incorporase compromisos de más largo recorrido, sería más fácil. Y además, yo creo que las negociaciones habría que abordarlas con presión, porque normalmente la negociación del plan de igualdad se realiza fuera de un marco de tensión o de un marco de presión, como habitualmente se produce en la negociación desde los convenios. Entonces, lo que les exigimos a las empresas en las negociaciones de los planes no es sencillo. Es que les estamos pidiendo, es que ni siquiera les estamos pidiendo aumentos de salario, les estamos pidiendo un cambio de mentalidad. Aquí habéis, Maricruz ya lo ha dicho, la patronal finalmente nos incorporó a la firma y yo recuerdo el comunicado de prensa que salió, que emitieron a continuación de la firma, en el que se venía a decir que era una reforma laboral encubierta, creo que fueron estas las palabras, y yo recordé el discurso de meses atrás en el que se culpabilizaba el 8 de marzo, las manifestaciones del 8 de marzo de la extensión del virus. Es decir, lo que les estamos pidiendo es un cambio fundamental, es decir, que hacerles ver que las mujeres son sujetos de derechos y de trato igualitario. Y por lo tanto, pues, insisto, creo que es necesario ir a las negociaciones con presión, hacer uso de los instrumentos de conflicto
y eso también hay que aprenderlo, ¿no? Porque a veces se aprende por la experiencia, otras veces porque te lo cuentan, pero es imprescindible manejar ese binomio. Y voy a hacer un recuerdo a los debates sobre las huelgas feministas, si era una huelga feminista, qué pasaba. Yo creo que esta sería el ámbito idóneo para que se llevase a cabo una huelga feminista, evidentemente, una huelga en la que hay reivindicaciones concretas para mejorarlos, para defender los derechos de las mujeres. Entonces, esa es un poco la idea. Yo creo que en esta dinámica sería más fácil conseguir una mayor implantación, ya digo, con las herramientas de los decretos actualmente en vigor. Sería un beneficio, una mejora para la capacidad de organización e intervención de trabajadores y trabajadoras en las empresas, y evidentemente pues sería más fácil, ¿no?, mejorar las condiciones de empleabilidad de las mujeres, unas condiciones justas y desde luego una herramienta de empoderamiento, ¿no? Yo, por mi experiencia personal también lo puedo decir, que la intervención sindical, no solo en los planes de igualdad, a todo nivel dentro de la empresa, es una escuela insisto, una posibilidad de empoderamiento de las mujeres de primera mano. Entonces, creo que he dado un repaso a todo lo que quería decir, no he querido repetir mucho y he tardado menos. Quiero daros las gracias por la atención. Sí, muchísimas gracias, María Antonia. Por eso no te llamó la atención, porque estabas todavía en tiempo, justo, pero bueno, la verdad es que es una maravilla, como sabéis, acoplado a lo que habíamos previsto, ¿no? Bueno, tenemos bastantes preguntas. En general son todas de contenido muy técnico, porque es verdad que esta nueva reglamentación lo que abre es un montón de dudas y de cuestiones sobre cómo se va a hacer, y entonces en general van dirigidas a Maricruz, que me supongo que algunas las tendrá claras, otras me imagino que todavía no podrá dar una respuesta muy concreta. En general la gente lo que hace es agradeceros muchísimo la claridad de las intervenciones y lo bien que lo habéis contado, pero claro, surgen muchísimas cuestiones. Bueno, por empezar con algunas de ellas. Algunas tienen que ver con la forma de realizar los planes de igualdad en las empresas donde no hay representación sindical. Esta es una cuestión que ha surgido en unas cuantas de ellas. Hay otra pregunta también que se vincula a esto, es cómo actuar en la configuración de los planes en los grupos de empresa, que si quieres empezamos por ahí, y como son preguntas muy específicas, si quieres Maricruz o Begoña, María Antonia, responder a ello. Sí, empezando por la última. Yo creo que una de las cuestiones que resuelve también el desarrollo reglamentario es cómo se negocian los planes de igualdad en aquellos grupos de empresas. Bueno, lo que la ley determina de entrada es que los planes de igualdad hay que hacerlos por empresa. Por lo tanto, lo que se ha recogido en el desarrollo reglamentario es que todos los centros de trabajo tienen que realizar su diagnóstico. Si la representación legal del conjunto del grupo de empresas determina que puede haber, que los elementos son comunes en cada una de las empresas después del diagnóstico, que tiene que ser, insisto, individual, se puede hacer un único plan para el grupo de empresas. Pero eso se determina en el ámbito de la negociación. O sea, la ley no impone, porque no lo puede, el reglamento no lo impone porque no lo puede imponer, la ley dice que tiene que ser por cada una de las empresas,
pero efectivamente si los diagnósticos determinan que las causas son comunes en todos y cada una de las empresas, perdón, antes he dicho centros de trabajo, no, de las empresas que forman parte del grupo, se puede hacer un único plan. Es difícil que todos los diagnósticos sean iguales o den resultados similares. También, por lo tanto, es difícil a veces llegar a un convenio, a un plan único. Pero esa posibilidad existe, pero no es obligatorio en ningún caso en la normativa. ¿Quién negocia donde no hay representación legal? Bueno, estamos hablando de empresas de más de 50 personas trabajadoras que tienen el derecho a tener representación legal. Es cierto que hay algunas empresas que por las razones que sean, no existe esa representación legal, no han elegido a sus representantes legales en la empresa. Ahí se generaba un problema importante, y es que efectivamente los planes son obligatorios y los planes además son obligatorios, como decían, negociarlos. Bueno, ¿quién negocia? Vale. Se planteaba la posibilidad de que fueran comisiones ad hoc. Las comisiones ad hoc no tienen capacidad de negociación. Y las comisiones ad hoc, ya hay sentencias de todos los tribunales que queramos que han determinado que no tienen capacidad de negociación colectiva. Y yo insisto, igual que las dos compañeras que me han, con las que he compartido mesa, que los planes de igualdad son negociación colectiva. Y que por lo tanto, los únicos que teníamos capacidad para negociar somos las organizaciones sindicales. Por lo tanto, las empresas está estipulado en el propio desarrollo, en el artículo 5 creo que es, si no me confundo, cómo se tienen que poner en contacto con las organizaciones sindicales más representativas o más representativas del sector al que pertenezca la empresa para configurar la comisión negociadora. Y seremos ahí en contacto con los trabajadores y con las trabajadoras de esa empresa, con una coordinación oportuna, donde desarrollaremos y negociaremos los planes de igualdad. Por lo tanto, siempre existe la opción, evidentemente, que las empresas que no tienen representación elijan su propia representación y ya sea esa representación quien proceda a la negociación del plan. Pero en todo caso, creo que hemos buscado una salida adecuada para que los planes cumplan con su objetivo, y es que se tengan, porque son obligatorios, pero que además sea negociado con quien tiene capacidad de negociación, que en estos momentos son la representación legal, o la representación, o las secciones sindicales, o los comités de empresa, secciones sindicales, o los sindicatos mayoritarios o mayoritarios en el sector. Muy bien, es una pregunta muy peliaguda y es una cosa, yo creo que la he respondido con mucha claridad. No sé si María Antonia o Begoña quieren abundar en la respuesta sobre esta cuestión. Si queréis, simplemente intervenid, ¿vale? Bueno, hay otra serie de preguntas que tienen que ver con el mismo área, ¿vale? Entonces, las agrupo en el sentido de que, ¿qué es lo que ocurre cuando un diagnóstico está enviado a una empresa externa, que es la que lo realiza, y en torno al cual se presenta luego a la Comisión de Igualdad para elaborar el plan? ¿Qué opinión os merece este tipo de prácticas? Bueno, yo creo que hasta ahora no estaba propiamente la figura del diagnóstico. Bueno, desde el Real Decreto 6/19 sí, pero no estaba desarrollado. Y por lo tanto hay un elemento que es claro, que el diagnóstico tiene que ser negociado con la representación legal de los trabajadores o con quienes tengamos competencia para negociar en cada caso. La empresa puede elaborar un diagnóstico, nos lo puede presentar, pero efectivamente nosotras, quienes negociemos, tenemos la posibilidad de pedir a la empresa toda la información que consideremos necesario para determinar o para poder desarrollar en condiciones nos puedan presentar, nos servirán como base, pero desde luego no es el diagnóstico definitivo, el que te puedan traer de una consultora, sino que tiene que ser
negociado ese diagnóstico y una vez negociado ese diagnóstico hay que elaborar el plan de igualdad que también tiene que ser negociado en los mismos términos que el diagnóstico. Por lo tanto, a lo que hemos estado acostumbrados, que lo decían también tanto Begoña como María Antonia, a que las empresas encargaran un plan de igualdad a una consultora, y nos lo traían y nos lo presentaban y ya está, eso no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. Y si eso ocurre, hay que denunciar que ese plan de igualdad no obedece a ninguna realidad, ni desde luego cumple con la normativa legal vigente. Por otra parte, yo creo que alguien también lo comentaba, a mí no me ha dado tiempo, existe una modificación importante también, que todos los planes de igualdad hay que registrarlos en el RECON, que es el registro de convenios colectivos. Un apartado de planes de igualdad y eso tiene dos cuestiones importantes. Primero, aparte de conocer qué número de planes tenemos realizado, el contenido de los planes, podemos acceder al contenido de los planes y eso es muy importante. Y en segundo lugar, están sujetos también a control de la administración. Por lo tanto, la administración tiene que comprobar antes de registrar esos planes si se ajustan a la normativa o no se ajustan a la normativa, igual que sucede con los convenios colectivos. Pero insisto que además de ser negociado, la empresa tiene la obligación de entregarnos toda la documentación que consideremos oportuno para poder hacer un buen diagnóstico de la realidad de la empresa en los términos como mínimo que marca, en los conceptos como mínimo que marca el reglamento. Yo aquí sí me gustaría comentar, ¿no? Porque esto, quiero decir, además voy a hablar tal cual hablamos a las RLTs, tal cual, desde hace mucho tiempo. Pues esto es un caso que suele suceder constantemente, fundamentalmente en aquellas empresas con mayor poder adquisitivo, que contratan a una consultora, por cierto, que la igualdad se ha hecho un elemento de merchandising y entonces las grandes consultoras han asumido esto como asumieron antes medio ambiente, como asumieron antes calidad y han desplazado a las pequeñas consultoras que antes lo hacían con bastante rigor y porque además sabían de qué estaban hablando, ¿no? Bueno, pues dicho esto, esto es una práctica que han venido haciendo algunas de las empresas. ¿Qué sucede? Porque la gente se sentía muy mal cuando le daban algo hecho, porque veían que tiene una responsabilidad y además tenemos a gente tremendamente comprometida con su responsabilidad dentro de las delegaciones de la representación sindical, ¿no? Y luego hay algo que lo que decíamos es... esto está muy bien, nos parece muy bien lo que nos dais. Esto es un buen principio para empezar, pero además de estos datos, me vais a dar respecto a esto y esto. Porque una de las cosas que también estamos haciendo, María Antonia hablaba del conflicto, pero yo no voy a desechar el conflicto, pero yo creo que sí estamos haciendo algo y yo reivindico algo, además lo reivindico como negociadora, reivindico que estamos haciendo negociaciones de otra manera, porque me parece que ha habido una forma de negociar determinada y creo que estamos negociando de otra manera. Es verdad que los planes de igualdad exigen un conocimiento técnico importante, pero también es verdad que es un proceso que lleva su tiempo. Es un proceso en el cual, lo que os decía, ¿no? Nos traen eso, les decimos, vale, esta parte está muy bien, me dices que tienes 50, que no tenéis brecha salarial. Tú te sientas en una mesa y dices, bueno, vamos a negociar un plan de igualdad, pero en realidad aquí no tenemos brecha salarial. Eso, entonces dices, vale, no tienes brecha salarial, ¿me podrías dar los salarios? Como dice Maricruz, ¿no? Está la cosa más opaca, porque además los planes de igualdad, tocar los salarios es como, otras cosas sí, ¿no? Pero el salario, eso es de convenio colectivo. No te dicen, señora, eso es de convenio colectivo, pero te falta poner señorita, usted se está metiendo en cosas de mayores, ¿no? Ya sé que soy un poco cínica, pero es que estoy un poco harta de vivirlo, ¿no? Y todo lo que le decimos es eso, nos parece un buen principio, lo que habéis hecho, pero dame esto otro, dame esto. Y no habéis visto aquí, y si además de hacer los porcentajes en filas los hacéis por columnas, ¿nos dais cuenta además de lo que pasa? Y si además nos hacéis una gráfica, porque cuando ves la gráfica te das cuenta de la barbaridad que se está produciendo y es como ponerles, o sea, es como levantar la falda a toda la discriminación que hay en su propia empresa, de la cual es cómplice y copartícipe. Entonces, es un proceso, lo que pasa es que no se logra en un día. El problema es que es un aprendizaje
aprendizaje, estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo, todas estamos aprendiendo. La RLT está aprendiendo, Recursos Humanos está aprendiendo y lo que tenemos que conseguir es implicar a la dirección de las empresas, que las empresas pongan cara el día que firman su plan de igualdad para que los trabajadores y las trabajadoras les puedan reclamar. Me parece fundamental, porque si los comprometemos poco a poco, mi experiencia es que tenemos experiencias muy positivas y cuando tenemos a una persona que se encarga de eso y que compromete a su dirección, incluso hacen cosas que no están en el plan y te llaman y te dicen, te enseño la campaña porque estamos orgullosas de ella. O sea, consigues, porque cuando tienes perspectiva de género, la perspectiva de género se te mete y no se te olvida jamás, se te mete dentro. Y tenemos que conseguir que esa perspectiva, ese gusanillo, le entre a todo el mundo. Bueno, Perdón, me gustaría aportar una pequeña observación. sí. Efectivamente, la labor de las consultoras resulta útil, porque es cierto que la gestión de la documentación que hay que manejar es compleja. Pero como dice Maricruz, los representantes de los trabajadores, las personas que forman parte de la comisión negociadora, tienen derecho a recibir la misma información que se le proporcione a esas gestoras que vayan a elaborar el diagnóstico. Yo no sé si habrá alguna pregunta al respecto de protocolos, porque a mí siempre me ha causado inquietud cómo engarzar la negociación del protocolo de acoso y por acoso, de acoso sexual y por razón de sexo a la negociación del plan. En mi caso particular lo he resuelto, pero lo he resuelto recurriendo o por lo menos amenazando con recurrir al conflicto o por lo menos a la mediación. Por eso digo que aunque luego cuando tú te sientas a la mesa y la dirección de la empresa en particular te dice aquí no hay brecha o aquí hay un protocolo, pero sí hay un protocolo, pero es el protocolo de todo, ¿no? El de mobbing, el de acoso, y dices, no, pero es que tiene que haber uno específico negociado en el plan. Ya, pero ya está vigente. No, pues que no voy a seguir en la negociación, porque si sigo en la negociación me voy a tener que ir a la inspección de trabajo a denunciar que aquí no hay protocolo. Es decir, que como dice Begoña, al final se va aprendiendo día a día de cuál es la táctica mejor para al final, aunque está negro sobre blanco en los reglamentos ahora y también en la ley, pues al final conseguir que solo sea lo mínimo, pues lo faciliten las empresas. Pues muchísimas gracias a las tres. Os voy a pasar a plantear lo que es la estrella de las preguntas. Hay muchas que van dirigidas en el mismo sentido. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el registro salarial? ¿Cómo hacemos la valoración de los puestos de trabajo? ¿Hay un modelo? ¿Hay un protocolo? Hay que incluir concepto por concepto salarial. ¿Van a ir todos juntos en la idea de concepto salarial o extrasalarial? ¿Cómo se opera con esta materia? ¿Está en el Ministerio de Trabajo, en el de Igualdad? ¿Hay un modelo? ¿Cómo vamos a abordarlo sindicalmente? O sea que esta pregunta irá para las tres también. Bueno, creo que hay que diferenciar dos cosas. El registro salarial no es una cuestión de negociación propiamente dicha, sino que la empresa debe de elaborar el registro salarial. La representación legal tienen acceso a ese registro y tienen que comprobar que efectivamente ese registro se ajusta a la normativa concreta. En segundo lugar, el registro salarial va a formar parte de los planes de igualdad, sí o sí, porque una de las cuestiones, como hemos visto, que hay que tratar en el diagnóstico es lo relacionado con las retribuciones. Por lo tanto, ahí sí vamos a tener más capacidad para realmente poder desgranar si ese registro salarial está hecho tal y como se debe de hacer o por el contrario nos han ocultado cosas. Digo que en principio no es un elemento de negociación,
pero en los planes de igualdad el tema de las retribuciones también hay que tratarlas y hay que negociarlas. Por lo tanto, hay un camino para la negociación. Decía así al finalizar de manera muy rápida el tema de los protocolos. Bueno, estamos trabajando, como os he comentado, en el protocolo para establecer el propio registro, cómo se debe de hacer el propio registro salarial, y también el de la evaluación de los puestos de trabajo. No tenemos cerrado eso porque en principio las propuestas que nos presentaron no nos gustaban nada, nos parece que no eran lo suficientemente no estaba lo suficientemente trabajada como para que eso no nos pudiera servir y se pudieran hacer bien las cosas. Por lo tanto, rechazamos esas propuestas y se está trabajando en otras propuestas sobre los criterios que por parte de los sindicatos fundamentalmente planteamos en esa reunión. Eso se está haciendo a través del Ministerio de Igualdad y a través fundamentalmente del Instituto de la Mujer. Es el Instituto de la Mujer quien está participando en estas reuniones con los sindicatos y con el Ministerio de Trabajo también. Entonces, bueno, será a través del instituto, como cuando tengamos negociado esto. Deciros que nos hemos dado un plazo de 6 meses desde que firmamos los acuerdos, estamos en ello, y que después saldrá una orden ministerial que determine, que dé validez a los protocolos que acordemos. Nos hemos dado un tiempo, es cierto, pero también porque consideramos que es importante que hagamos bien las cosas. Que efectivamente el tema del registro salarial entra en vigor a los 6 meses de que se haya publicado en el boletín oficial, porque bueno, hay que darles un tiempo, no para empezarlos a hacer, sino para que estén realizados los registros salariales. Hay que darles un margen de tiempo para hacer las cosas. Y nosotros también nos hemos dado un margen de tiempo para intentar hacer los protocolos que de verdad se ajusten a las necesidades y que puedan servirnos a todas y a todos a la hora de elaborar nuestro trabajo. Por lo tanto, en cuanto los tengamos, pues efectivamente se aprobarán por el Consejo de Ministros, Ministras, y hay un acuerdo en ese sentido en el propio Real Decreto, y estamos trabajando. Vale, yo, como nos has hecho la pregunta, pero en realidad nos hacías muchas preguntas. Entonces, es como, ¿cómo se hace, ¿no? Como Maricruz ya ha comentado cómo están haciendo, porque además yo creo que tenemos la suerte de contar con la negociadora, o sea que yo creo que es una suerte y un privilegio, Maricruz, que estés aquí y nos vayas destapando las cosas que estáis haciendo. Y además quiero agradecer públicamente porque estar ahí también es un trabajo, ¿no? Y entonces... Muy duro, muy duro. No, es jodido. Vamos. Vale. Entonces, ella ha hablado del tema salarial, yo voy a hablar de los planes de igualdad. Voy a intentar contestar 3 preguntas. ¿Cómo se van haciendo los planes de igualdad, así como recetas? Nosotras, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía, hace muchos años, en 2011, creo recordar, 2010, hicimos una guía que se llamaba Aclarando algunas dudas sobre planes de igualdad. Hicimos esa guía porque tuvimos que aclararnos, teníamos dudas nosotras y teníamos dudas todos los delegados y delegadas que nos llamaban. Oye, ¿cómo constituyo la mesa? Oye, ¿cómo pido cuando no se convoca la mesa? ¿Cómo hago cuando me llega un diagnóstico que ya está elaborado? ¿Cómo hago cuando me llega un plan de igualdad para firmar, ¿no? Entonces hicimos esto aclarando algunas dudas que va paso a paso. Esta guía, como ha habido nueva normativa, el Real Decreto 6 de 2019 cambió muchas cosas, lo estamos actualizando y entonces lo que pasa es que como ha salido el reglamento, ahora estamos haciendo actualizaciones y saldrá próximamente. Creo que alguna otra federación también lo está haciendo. O sea, así en concreto, si lo buscáis en internet, se llama Aclarando algunas dudas, es de una guía de comisiones obreras. Y ahí va paso a paso. Otra de las cosas, ¿cómo se registra en el REZCON? Pues lo que hemos hecho hasta ahora, que nosotros lo que decíamos en los planes de igualdad es, decíamos, un plan de igualdad no se ha acordado hasta que no aparece en el boletín oficial. O sea, como que no está registrado. Queríamos que estuviera, aunque no estuviera obligatorio, como que intentábamos fomentar esa cultura de la obligatoriedad para hacerlos visibles, además, ¿no? ¿Y cómo se hace? Pues
cuando acaba simplemente lo que haces es designar a una persona para que lo registre en el REDCON con una serie de documentación. Incluso les decíamos a las empresas, mira, si estáis muy ocupadas no podéis, nosotros como sindicato lo hacemos constantemente porque tenemos mucho hábito, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas veces eso. Y luego la última cuestión, el tema del protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que pasa lo que ha comentado María Antonia y yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? O sea, las empresas tienen sus códigos éticos, sus planes contra el acoso, entonces hablan de todos los acosos y hacen un totum revolutum, y cuando hacen un totum revolutum no estamos ayudando a clarificar ninguna situación de acoso, ni de acoso laboral ni de acoso sexual. Entonces, los protocolos de acoso tienen que ser de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, que es el mandato que establece la Ley 3 de 2007, y en algunos casos lo que tenemos es dificultades no tanto para negociar el protocolo de acoso como para que en la comisión de investigación del protocolo esté la representación legal de los trabajadores. Hay cierta resistencia por la parte de las empresas a estar. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que tener mucha formación para estar ahí porque estamos con un tema muy duro, muy difícil que tiene connotaciones penales y no es cualquier cosa. Pero en algunos casos hemos tenido bastante éxito y lo que existen ya son bastantes modelos de protocolo firmados por ahí. Entonces, pero también es verdad que un tema de conflicto es el tema de la RLT, y hay veces que también ha habido que plantarse y ha habido que utilizar todo tipo de estrategias del tipo que tú has dicho, ¿no? Si este protocolo sigue así, yo me planto porque el protocolo es una parte del plan de igualdad. O sea que, aunque por ahí alguna gente quiera sacarlo, el protocolo contra el acoso es plan de igualdad. Y todo esto además se une a la negociación del convenio colectivo, o sea que no son cosas aparte, que me parece muy preocupante que hagamos una diferenciación y desarticulemos una negociación que es común y tiene que ir imbricada. Una cosita, perdona, con relación a lo del registro, decir que es el mismo procedimiento que los convenios colectivos, pero que hemos negociado una hoja estadística. Los planes de igualdad tienen su propia hoja estadística, que es la que hay que rellenar y que esa sí está ya acordada, está negociada. Por lo tanto, no sé si la han presentado como en los anexos, no lo he visto, pero vamos, existe ya y está acordada la hoja estadística para el registro de planes. Pues eso era precisamente lo que preguntaba mucha gente, en qué modelo, qué tipo de REDCON hay que utilizar, y eso es lo que has explicado. Ya aparece la hoja para planes. Eso es lo que da respuesta. Se ha modificado también el Real Decreto de registro de convenios para dar cabida a los planes de igualdad, y dentro de eso está la hoja estadística. Muchas gracias. Y luego, María Antonia, es que hay un par de preguntas para ti. Bueno, si quieres intervenir, por supuesto. Venga. No, por el tiempo, como quieras. Si quieres, saca las preguntas y hago las observaciones al respecto de esto ya. Mira, es que hay dos cuestiones para ti específicamente. Una se refiere a qué pasa cuando una empresa no cumple con la obligación de tener negociado un plan de igualdad en relación a las penalizaciones. ¿Vale? Y luego otra, si no te importa, te la leo, porque me da miedo no decirlo bien, ¿vale? Y si quieres te la leo, es exactamente lo que es, ¿vale? Dice, espera. Sí, dice, quería preguntarle a María Antonia, a la cual agradezco la alusión a la cuestión de la diversidad, si se han producido avances a nivel sindical, puesto que el sindicalismo parece haber asumido las tesis generistas con auténtico fervor, al menos aparentemente. ¿Cómo está el debate interno actualmente? ¿Estáis logrando las mujeres que no estáis de acuerdo con esa postura ser escuchadas en vuestras organizaciones sindicales? Te la he leído para no, ¿sabes? Para ser muy... Sí. Cuando tú quieras. Eso es una ponencia. Bueno, pues... Sí. ¿Qué pasa? Bueno, no, es interesante. Es interesante porque es un asunto que es muy transversal. Se aplican en muchas facetas y en la faceta, en la negociación colectiva, la incorporación del tema de la diversidad en la negociación colectiva pues está perjudicando desde mi punto de vista.
la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, avances internos en el debate no me constan. No me constan, pero bueno, porque el sindicato también es verdad que está entrando en una fase de congreso y entiendo que ahora mismo la gestión de la situación socioeconómica es lo suficientemente necesaria e importante como para a lo mejor no perderse en muchos debates, pero sí que creo que es algo que hay que afrontar porque ya no es solo cuestión de derechos de las mujeres, sino de derechos de la clase trabajadora y de fragmentación de la lucha y de individualización y mercantilización. Pero bueno, quizá no sea el objeto del debate hoy. ¿Qué pasa cuando una empresa no cumple la obligatoriedad de tener un plan de igualdad? Pues en primer lugar habría que denunciarlo a la Inspección de Trabajo y la propia inspección elaborará el acta de infracción correspondiente. Lo que no sé es no conozco si esa infracción tiene sanción económica, imagino que sí. Y al respecto del bloque anterior sí que quería hacer una observación, porque me parece muy, muy interesante, muy positivo el hecho de que se haya recogido en el reglamento de planes de igualdad la posibilidad del depósito voluntario de los protocolos de acoso, que no solo hay que registrar los planes y tiene que configurarse la base de datos, sino que además va a haber la posibilidad de incorporar y hacer públicos los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. También es un lujo contar con Maricruz porque el conocer que se está trabajando en un protocolo de valoración de puestos de trabajo es una ayuda importantísima porque efectivamente a través de esos sistemas de valoraciones es donde se producen las discriminaciones indirectas que son las más difíciles de detectar y de corregir. Y al respecto y efectivamente la hoja estadística es un documento muy extenso y prolijo. Como dice Begoña, yo creo que es interesante que aunque se designe a una persona de la empresa o de quien sea para complementarla y registrarla, que la participación de la RLT, que ha participado en la negociación, pues esté al tanto de la cumplimentación. Precisamente al respecto de la diversidad y al respecto de la hoja estadística, me ha llamado la atención personalmente el hecho de que quizás sea un error, pero en el punto en el que se pide la cumplimentación de si hay protocolo de acoso por razón de sexo, primero se dice por razón de sexo y luego por razón de género. Entonces, no sé si es deliberado, pero bueno, porque en realidad la definición que está incluida en la ley de igualdad es el acoso por razón de sexo. Entonces, bueno, lo digo a efectos de que posiblemente luego efectos estadísticos hay algún tipo de desajuste conceptual o de los resultados. Pero bueno, a lo mejor al respecto de la sanción a las empresas, a lo mejor mis compañeras tienen más conocimientos que yo. Gracias. No sé si queréis comentar algo sobre lo que ha hablado María Antonia, porque os veía un poco los gestos, ¿no? Pues si quieres, Begoña. Sí, bueno, un apunte muy rápido sobre el tema de debate que ya ha contestado María Antonia. Decir algo también es bastante claro. Comisiones no tiene una posición tomada. Quiero decir que cuando se dicen cosas, comisiones dice, comisiones de momento no ha dicho nada. Y cuando tengamos que decir algo lo diremos las mujeres y los hombres de comisiones. Otra de las cosas, el tema de las sanciones. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene plan de igualdad? Lo que ha dicho María Antonia, se procede igual que cuando no cumple con otras normas, ¿no? ¿Es sancionable? Claro que es sancionable. La LISOS establece en el artículo 8 y en el artículo 13 concretamente que no tener plan de igualdad es una infracción grave.
Pero además hay otro tipo de cuestiones normativas que lo regulan. Hay sanciones económicas. Las sanciones económicas pueden ir desde pequeñas multas hasta una sanción bueno, tengo aquí las cantidades, pero no os las voy a leer porque es desde 6.250 euros. Quiero decir que las sanciones pueden ser muy graves. Incluso ha habido algunas empresas que han tenido sanción económica y además se ha publicitado, y eso es importante, además que otras empresas vean que cuando no cumplen se les sanciona. ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema con las administraciones. Tenemos un problema porque el reglamento está hablando de empresas, no está hablando de las administraciones públicas. Y como he hecho en mi exposición, hay un déficit de planes de igualdad en las administraciones. Y no se puede imponer una sanción. La administración no puede sancionar a otra administración y ahí tenemos un problema gravísimo. Entonces, tenemos que ver cómo lo resolvemos, porque, como os decía, es bastante paradójico que exijan a las empresas tener un plan de igualdad que ellas no tienen. Bueno, otra cuestión que se plantea en un par de veces, ha salido ya, es a la luz del Real Decreto, de los que se aprobaron ayer, ¿qué pasa con los planes de igualdad que han sido firmados? ¿Es necesario que haya un periodo, aparte de los 6 meses de los que se va a poner en funcionamiento, se vuelvan a abrir las negociaciones para incluir en esos planes de igualdad firmados el registro salarial, la obligatoriedad del diagnóstico negociado, etcétera? Creo que es para Maricruz. Sí. Bueno, en principio lo que hemos establecido es que la vigencia de los planes sea la que se marca en el plan de igualdad. Lo que determinamos es que los planes tienen que tener vigencia determinada. Por lo tanto, lo dejamos al criterio de las partes por cuánto tiempo pueden persistir o pueden tener vigencia los planes de igualdad. Pero se mete una limitación y se dice que aún así, como máximo, no podrán sobrepasar los 4 años. Por lo tanto, aquellos planes de igualdad que estén en vigor, a los 4 años deberían de renovarse si es que tienen o no tienen vigencia propuesta o tienen una vigencia superior a los 4 años. Lo que sí hace el desarrollo, el reglamento, es plantear la libertad de las partes, efectivamente, para que terminen su vigencia, pero desde luego poner un límite para que los planes no sean un acuerdo sine die que luego en la práctica nos dificulte volver a renegociar esos planes, adaptarlos al momento, ir haciendo un seguimiento, en fin, todo lo que ha comentado Begoña, que es fundamental para el seguimiento de los planes, y ese criterio claro que ella tenía de que cuando se registra el plan es cuando empieza el desarrollo del propio plan y no la finalización, y por lo tanto pues la vigencia de los planes estarán determinados por esos 4 años máximos que establece el reglamento. Hay también una cuestión que me parece muy destacable. Yo no había pensado en ello, claro, pero es cierto. Preguntan, si consideráis que van a surgir empresas de auditoría salarial, igual que surgieron las consultoras para la elaboración del diagnóstico y de los propios planes, ¿consideráis que este es un riesgo o que es una posibilidad real que puede ocurrir? ¿Cómo veis este tema? La externalización de la auditoría. Bueno, no sé si queréis comentar algo. Bueno, yo doy mi opinión y luego, porque eso sí que es una cuestión de opinión más allá de otra cuestión, ¿no? Vamos a ver, el hecho de que existan auditorías que hagan el trabajo no es algo que nosotros detestemos. O sea, sinceramente, como decía María Antonia, creo que era, decía, hacen un trabajo y facilitan las cosas. El problema está que hay que hacerlo bien y que esos datos que se te entregan a la consultora para que te haga un trabajo se tienen que entregar también a la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras. Y la representación legal determinará si esos datos son suficientes o no para hacer el trabajo que tenemos encomendado hacer. Por lo tanto, ellos harán su papel, pero lo que no puede ser en ningún caso ni bajo ninguna circunstancia es que sean las consultorías las que hagan los planes de igualdad o las que hagan los diagnósticos. Pueden facilitar el trabajo a las empresas,
es una parte del trabajo que tienen, la elaboración de los datos, la presentación de los datos que tienen que hacer las empresas, pero en ningún caso pueden soslayar de que los diagnósticos y los planes se tienen que negociar en el ámbito de la empresa con la representación legal o con los sindicatos en su caso. No sé si alguien... Yo sí quería hacer un pequeño apunte. Esto está apuntando al tema de la mercantilización de la igualdad, ¿no? Que en la medida que algo se necesita, se crean empresas para cubrir esa demanda, ¿no? Y entonces, completando lo de Maricruz y en otra línea, esto no es ni bueno ni malo, esto sucede en todos los ámbitos laborales, pero a lo que yo apelaría es a las personas que nos escuchen a que piensen que en realidad si surgen estas consultorías es porque a lo mejor desde las bases de nuestros empleos no estamos nosotras y nosotros presionando y aportando propuestas, soluciones, mecanismos. Entonces yo lo que reivindico es que asumamos este papel activo y que no lo asumamos solo en la calle. Quiero decir que desde el feminismo a mí me parece que a veces, y yo me siento parte del feminismo, hemos olvidado que el tema del empleo es básico y bueno, si cogemos reivindicaciones hay como que nos perdemos en muchas reivindicaciones y el tema laboral a veces como que apelemos desde el feminismo y que presionemos desde nuestros puestos de trabajo y también tengo que decir algo, estamos de enhorabuena, después de esta situación de pandemia con la caída del empleo, lo que estamos viendo es que hay un registro de afiliación de mujeres importantísimo. Las mujeres están necesitando el sindicalismo y yo lo que digo es, adelante, tenemos que seguir en esa dirección y en ese camino. No sé. Yo simplemente decir que estoy completamente de acuerdo. Hay que hacer feminismo en las empresas. No hay que hacerlo fuera, efectivamente. Y hay que presionar y hay que hacer sindicalismo. Y las mujeres se tienen que incorporar a la acción sindical, pero con todas las letras, con todas las letras. Al principio te enfrentas a situaciones muy paternalistas, pero al final pues te tienen que escuchar. Pero efectivamente. Y yo lo de las auditorías pensaba que sí que tenía que ser externo, desde ese concepto de auditar por un tercero, pero bueno, esto es una cuestión de duda personal, no lo sabía, entiendo que se desarrollará. Bueno, pues vamos a dar por acabado este largo coloquio. Si alguien siente que su pregunta o su cuestión ha quedado sin responder, simplemente que envíe un mensaje, que me escriba en el chat, que me ponga su dirección para que le pueda contestar personalmente a su cuestión. Y entonces, bueno, aparte de daros las gracias, muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en la presentación de vuestras ponencias, voy a dejar paso a Jorge Torrens, como director de la Escuela de Relaciones Laborales, a que os dé unas palabras de despedida y agradeceros vuestra presencia. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Veo que la cámara no se activa, pero sí que quería reiterar lo que acaba de decir Amaya, que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho. Es verdad que en este medio virtual parece, como ha dicho Begoña, que cada uno estamos en unas mesas distintas. Sin embargo, creo que bueno, pues todos hemos constituido desde esa separación espacial. Hay también muchas personas que están fuera de Madrid e incluso fuera de España que están participando. Pero es decir que al final estamos en distintos sitios, pero el contenido se ha transmitido con mucha nitidez, además con digamos que con unas reflexiones y unas ideas que, bueno, pues que se ha visto reflejado en las preguntas que surgen. Es decir que esto es el seminario de hoy sería un retomar, un recomenzar en muchas de estas reflexiones. Y lo que sí que quería decir es muy rápidamente dos cosas. Una, lo que echo de menos de la presencialidad es el aplauso. Bueno, la sala, el aula escalonada de la escuela hubiera reventado con los aplausos que os hubieran dado a cada una de vosotras, a cada una de vuestras intervenciones. Y luego ya la segunda cosa muy rápida es recordar para todas aquellas personas que quieran estar y que queráis estar,
Mañana tenemos otro seminario muy interesante sobre discriminación en el trabajo y violencia también en la empresa. Se van a tocar temas como el de la discriminación por asociación y también, muy importante, la discriminación en el momento previo al empleo y en la formación profesional. Creo que eso muchas veces pasa por alto, no se le presta la atención. Es decir, que la discriminación actual que se tiene en el trabajo muchas veces tiene un punto de partida anterior y hay que actuar allí. Y luego también habrá más seminarios que todavía no están reflejados en el programa. Uno es sobre educación e igualdad, el próximo jueves 22, en el que estarán Marina Marroquí y otras 2 personas interesantísimas en la composición de la mesa. No me extiendo más, solamente reiterar las gracias a las 3 ponentes y también la magnífica moderación de Amaya. Y también agradecer la asistencia a todas las personas que han estado compartiendo el seminario. Muchas gracias y ojalá nos veamos de nuevo mañana y la próxima semana. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos por estar ahí también, detrás de la cámara. Sí. Eso es, muchas gracias. Muy bien. Bueno, abrazos. Muchas abrazos. Un saludo, Maricruz, Begoña, Maya. Adiós. Gracias a Jorge y a Eva, que está escondida. Gracias a Eva, exactamente, Eva. Un saludo enorme. Eva. Bueno, os dejo. Vale. Gracias, Maricruz, gracias. Agur. Yo también.